Bueno, la explicación de la animación del diálogo de las neuronas, recuerden que ya la tienen descargada, está un video anterior y ahí aparece el link para que la puedan descargar en el tema 10 donde dice neuronas. Entonces la idea es hacer esta animación que cuando me acerco a estos textos aparece su explicación. También cuando le doy siguiente pasa esto y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que hacer botones, poner textos y hacer esto. ¿Dónde lo vamos a hacer? En Flash 2.0. Creamos uno nuevo, podemos dejar el área de trabajo de este tamaño. Entonces previamente debimos haber guardado unas imágenes. Esas imágenes ya las tenemos descargadas. Sin embargo, si no las tienen, pueden entrar al blog de 11cglr.blogspot.com y aquí descargan esta imagen y esta imagen. Esas tres imágenes. Ahora vamos a darle a archivo importar a biblioteca para que queden guardadas aquí en la biblioteca. Si no se ve la biblioteca en su equipo, usted le puede dar aquí en ventana biblioteca. Entonces usted viene y las importa. El axón, neurona y neurona 2. Con control puede tener oprimido y seleccionarlas al tiempo. Aquí quedaron automáticamente. Estas de arbolitos son las que vamos a trabajar. Entonces si miramos nuestra animación original, lo primero es tener esta imagen con estos textos y estas líneas. Eso es lo que vamos a tener fijo. Entonces en una misma capa podemos hacer lo siguiente. La neurona la podemos traer acá, arrastrar. Con esta herramienta, transformación libre, podemos cambiarle el tamaño de una esquina y la ubicamos donde nosotros queremos. Entonces si queremos que esté aquí, la ponemos aquí en la parte derecha del área de trabajo. Voy a acercar un poco más, voy a darle a ajustar a ventana, voy a hacer estas líneas y estos círculos. Para hacer un círculo, mantengo oprimido acá, cojo herramienta óvalo. Cualquier herramienta tiene dos elementos, tiene un color de trazo y un color de relleno. ¿Sí? Si yo hago esto, miren que el trazo es verde y su relleno es verde también, pero de otro tono. ¿Qué vamos a hacer? Con control Z, yo necesito que no tenga relleno, entonces en el tarrito, color de relleno, con esta diagonal quito el relleno. Voy a dejar que sea rojo y aquí me dice de qué tamaño o qué altura el trazo. Entonces yo puedo mantener oprimido y puedo hacer lo siguiente. Necesito que esté en esta parte, entonces mantengo oprimido y lo hago acá. Con control oprimido usted puede hacer círculos, con shift oprimido usted puede hacer círculos perfectos. ¿Listo? Herramienta línea, trazamos una línea acá, listo. Aquí vamos a hacer estas líneas, entonces de aquí hasta acá también, más o menos hasta acá. Bueno, aquí pasa algo que veo que está sucediendo y es que las líneas me están quedando atrás. No sé si les pasó a ustedes. Si les pasa eso, es mejor repetir los pasos pero en otra capa. Le dan a insertar capa para que esta capa quede encima de esta y los objetos queden encima de la neurona. Entonces repetimos los pasos, ya teníamos seleccionado todo, entonces solamente es repetir esto. Aquí miren que ahora sí, las líneas como tal permiten o se ven más bien encima de la neurona. Entonces aquí teníamos algo así y aquí tenemos otro círculo y cogemos la herramienta círculo. Con Shift ya saben que pueden hacer círculos perfectos. Viene una línea acá, una línea acá, otra línea acá. ¿Listo? Bueno, dendritas, cuerpo, núcleo y axón son botones, son textos pero que se comportan como un botón. Entonces yo voy a crear otra capa y creo esos botones. Cojo la herramienta texto, cojo el tipo de letra que me guste, por ejemplo ya está esta seleccionada, el color de la letra, entonces yo voy a coger azul, hago un rectángulo y escribo dendritas. Listo, con la herramienta de selección en flechita negra yo puedo mover el texto donde yo lo quiera reubicar si es que no quedó bien ubicado. Bueno, así se hace con los otros textos. Ahora, ¿cómo convierto esto en botón? Yo oprimo la tecla F8, el botón y aceptar.
ya esto no es un texto, sino que ahora es un botón. Le voy a dar doble clic a este botón, aquí donde dice sobre le doy F6 y puedo hacer varios cambios. Puedo que este de hembritas, primero, pues se haga un poco más grande. Segundo, que cambie de color. Y aquí, ¿qué debe aparecer? Si miramos nuestro ejemplo, cuando me acerco aparece esta línea y el texto respectivo. Entonces, vamos a coger la herramienta línea y hacemos de que esta línea baje. Y aquí va a aparecer el texto respectivo. El texto con el color de texto que ustedes deseen. No necesariamente es con el que viene por default. Entonces escribimos ahí lo que toque escribir, ¿no? En este caso pues será este texto, las neuronas reciben los datos. Hay una parte que está en negrilla, entonces por ejemplo que sea esta, la seleccionan y oprimen este botón para la negrita. Se devuelven a escena 1, si ustedes le dan control enter, ya pueden probar esto, que cambia de color, se ve la línea y se ve el texto. A algunos les va a pasar lo siguiente, posiblemente, que cuando hacen el texto aquí en sobre, si este texto, clic por fuera, clic acá, si este texto no dice estático sino dinámico, por ejemplo, cuando usted le dé control enter, posiblemente no se ve completo. Si ven que no se ve completo, es por eso. Entonces le damos clic acá y ese texto lo volvemos estático. Entonces le damos control enter y miren que ahora sí se ve completo. Bueno, la idea es seguir con los otros textos y volver los botones y de los botones hacer esto que hicimos. Eso se puede hacer en la misma capa 3, que es donde van los botones. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que hay unos botones que nos hacen avanzar como a otro momento, a otra escena. ¿Listo? Vamos a hacer eso que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a crear, insertar escena. Una segunda escena, aquí debe aparecer el espacio, el botón donde muestra escena 1, escena 2, y pueden haber muchas más, depende de las que usted cree. Aquí me puedo volver a la 1, aquí me regreso a la 2. Entonces en la 2, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir lo siguiente. Viene esta imagen, gira, la otra se acerca. Entonces comenzamos con la neurona. Ya sabemos que la tenemos que reducir. Bueno, pueden cambiar el zoom, transformación libre. Y entonces pueden hacer dos cosas. Primero, que quede por fuera del área de trabajo y que se vea llegar. Y segundo, que gire un poquito. En la 20, en el fotograma 20 le vamos a dar F6. Entonces, ¿qué hago? En el 20 de esa capa lo traigo acá. Va a ser un poco más pequeño. Y me acerco a esta esquina y me alejo un poquitico. Cuando sale esa curva, como una flechita, es para girar. Entonces, es para que esta acción quede como hacia en esa posición, perdón. Bueno, entonces lo ubicamos. Quiere decir que en el 1 está afuera y en el 20 está acá. Si yo le doy clic derecho en este espacio, crear interpolación de movimiento. Le puedo dar enter y ahí vemos cómo él automáticamente giró en el último momento. En otra capa, en el 20, le vamos a dar F6. Traemos la otra neurona, que es esta, como moradita. Entonces hacemos lo mismo, venimos acá, la reducimos. Entonces del 20 al 40 le vamos a dar F6. Aquí se desapareció la otra, claro, porque la capa 1 no ha llegado hasta el 40, entonces le damos F6 también. Me vuelvo al 40 de la capa 2 y en el 40 hago que se unan en esta parte, que se vean ahí. ¿Listo? Entonces del 20 al 40 de la capa 2 tenemos que ver ese movimiento, crear interpolación de movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos esa animación. Si aquí le damos enter para ver esto, solo enter, ahí se ve que llega una, gira, la otra llega y se une. Vamos a mirar entonces la original, a ver cómo se comporta. Entonces ahí llega, gira, se acomoda, llega la otra y se acerca. Vamos a hacerlo un poco diferente, pero que se vea el mismo efecto. Entonces, en la 60 seleccionamos estos dos cuadritos, fotogramas 60 de ambos. En la capa 1 y 2 le damos F6. Miren que queda automáticamente,
quedan seleccionados los dos. Entonces cogemos con la herramienta de transformación y lo que hacemos es ampliar. Entonces aquí yo me puedo ubicar acá. Según la original se tiene que ver esta parte, un poquito de esta y esta, sobre todo esta línea. Entonces nos ubicamos acá. ¿Listo? Esa animación entonces yo tengo que hacerla para ambas, crear interpolación del movimiento, crear interpolación del movimiento. Miremos a ver. Miremos cómo llega con Enter, ¿no? Perfecto. Una vez llega ahí, tiene que verse este círculo, esta línea y este texto. Ya saben que lo hacen en otra capa. Esta capa la subimos y les queda ahí debajo, la mantienen oprimida. Se ubican en 60 porque después de que termina la animación es que se ve el texto. F6, para que aparezca un circulito, cogemos la herramienta de círculo y aquí entonces hacemos un círculo. Si les quedó con el relleno, cogen la flechita, le dan clic aquí al relleno y suprimir. Esa es una manera de quitarlo. Sin embargo, recuerden que la mejor es quitarlo antes de hacerlo. Entonces acá la línea la podemos coger de ahí, hacerla un poco más delgada y aquí entonces hacemos una línea. ¿Listo? Y aquí escribimos el texto. Si no ven bien, pueden aumentar el zoom. Entonces en el texto pues ustedes ya saben que cogen la herramienta de texto, hacen un rectángulo, aquí dice el color, el tamaño, el tipo de letra y ustedes comienzan ahí a escribir. ¿Listo? Bueno, vamos bien. Resulta que aquí hay un botón para avanzar. Ese botón, pues ya hay unos botones preestablecidos, le vamos a dar ventana, bibliotecas comunes, botones. Aquí aparece este panel y aquí aparecen unas carpetas amarillas. Pueden ir aquí a botones clásicos o playback. Aquí en esta carpetica amarilla, doble clic y aquí aparece. Entonces como yo quiero ir hacia adelante, entonces cojo este botón y lo arrastro. ¿Listo? Una vez lo arrastro, entonces voy a programarlo. Cojo la herramienta de selección, vengo acá y oprimo la tecla F9 o le doy a ventana a acciones. Bueno, posiblemente esto no se ve así. Entonces le oprime a asistente de script, a funciones globales, control línea de tiempo y debe verse estos cuatro. Le vamos a decir go to, doble clic y él me dice que a qué escena quiero ir. Yo quiero ir a la escena 2, al fotograma 1 y él automáticamente escribe el código. Esa es la ventaja de haber seleccionado 2.0. Cerramos acá. ¿Listo? Si nosotros le damos control enter, miren lo que va a pasar. Pareciera que no se hubiera visto la primera. Si vieron que pasó muy rápido. ¿Eso por qué sucede? Porque aquí en la animación, primero que todo, la animación de la escena 1 solo tiene un fotograma. Y ese fotograma 1 pasa muy rápido. Tenemos que hacer que se detenga. Entonces en un fotograma cualquiera nos ubicamos, vamos y le damos F9 o ventana acciones y le vamos a dar stop. Eso hace que se detenga en ese fotograma. Entonces control enter y miren que ahí está detenido. Ya ahora sí me permite leer esto y cuando yo lo oprima acá, él va a pasar a la escena 2. Él hace esta animación, pero una vez la termina, vuelve y se pasa a la 1 porque no hay un stop. ¿Sí vieron? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la escena 2, justo en el último fotograma de cualquier capa me ubico. Voy y le doy F9 o ventana acciones, ventana acciones, stop. Eso es para que se detenga. Entonces control enter, él puede hacer la animación. Si yo quiero pasar de una vez, la idea es que aquí hayan dos botones, un botón para avanzar a la siguiente escena y otro botón para regresarme a la primera. Como abro ahí stop, necesito controlarlo con botones. Entonces vamos a hacer los botones. Me ubico aquí en la capa 3, le digo insertar capa para que se inserte encima de ella. Y esos botones yo quiero verlos siempre, desde el primer momento. Entonces me ubico en el fotograma 1. Voy entonces al panel de botones. Bibliotecas comunes botones. Ya saben que aquí elegimos la carpeta amarilla. Entonces puede ser de estas últimas, playback. Doble clic. Entonces voy a poner un botón que me regrese y un botón
que me adelante a la siguiente escena. Aunque no la hemos creado, pero pues lo podemos dejar de una vez. Podemos ir a insertar la nueva escena. Ya tenemos 3 escenas. Me vuelvo a la 2 que era donde estábamos. Voy a cerrar este pane. Entonces, en este botón voy a programar ventana, acciones, go to. Como estoy en la escena 2, quiero que se regrese a la escena 1, al fotograma 1. Y este, clic, ventana, acciones, quiero que vaya a la escena 3, al fotograma 1. Listo, ya tengo el control. Entonces, si le doy control enter, puedo avanzar. Aquí puedo avanzar a la otra, y si ven que como allá en la tercera no había stop, paso de una vez a la primera. Entonces aquí yo puedo avanzar, me puedo volver, avanzo, me devuelvo, avanzo, me devuelvo. ¿Qué pasa? Que tengo que hacer la tercera escena. La tercera escena, ¿qué sucede? Según la animación original, pues tiene que verse esto. Entonces como esta línea verde con este resplandor y un texto. Entonces vamos a hacerlo. Aquí, ¿qué nos sirve? Pues ya tenemos un acercamiento, que es justo aquí. Entonces yo selecciono esta neurona azul, Shift, selecciono la otra, Control C, copiar, vengo a escena 3, y doy Control V, pegar. Voy a reducir aquí el zoom para poderlas acomodar. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder ver esto, que se vea esta parte sobre todo. Entonces ahí se ve muy bien, aquí se ve perfecto. Si yo quiero la tengo ahí, o la puedo ampliar un poco si no me parece que haya quedado como tan grande. Entonces ahí ustedes la pueden ajustar. En la capa 1 se ve eso estático, siempre está ahí. ¿Listo? Entonces le voy a dar a ajustar a ventana. ¿Y qué hago? Entonces vamos a hacer el resplandor. Insertar otra capa. Vamos a coger la herramienta pincel. Podemos coger un relleno verde. El contorno sin contorno. Y aquí pues necesitamos tener un poco de pulso. Bueno, entonces aquí está el tamaño del pincel, qué tan grande lo quiere. Entonces más o menos vemos que ahí está perfecto. Y vamos ahí en la capa 2, entonces esto es de pulso. A hacer un recorrido por toda esta parte. Lo hacen despacio, no como yo. Y llega hasta acá. ¿Listo? Cogen la herramienta selección, seleccionan. Le vamos a dar con F8, clic de película. ¿Para qué? Para que aquí en color le podamos poner alfa, y el alfa es el que controla la transparencia. Yo lo puedo hacer muy nítido o un poco transparente para que me deje ver la parte de atrás. Entonces yo lo puedo poner ahí. ¿Listo? Entonces está esa parte. Encima de la capa 2 vamos a crear otra capa. Esta capa, ¿qué va a hacer? Nuevamente con el pincel podemos coger el tamaño nuevamente más grande, pero con otro color. La idea cuál es, repisar esta que está acá. Entonces ya les digo por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pedacito. Oprimimos la tecla F6, miren que aquí se fue al fotograma 2, avanzamos otro pedacito, F6, otro pedacito, F6, cubrimos la parte verde, otro pedazo F6, otro pedazo F6, otro pedazo F6, otro pedazo F6, 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 aquí yo puedo cubrir esto, no importa que me salga, F6, 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 F6 y F6. Aquí no importa hasta dónde lleguen, yo llegué hasta el 17, entonces no importa. Ya les digo para qué es eso, es para que se vea que la línea de abajo se va a construir. Perdón, aquí en capa 3, entonces yo quiero que esta sea la máscara de la capa 2. Entonces me ubico acá, clic derecho, máscara. Si nosotros miramos, le damos control enter y se va a ver así, como si se hubiera hecho por partes. Entonces el azul manda sobre la verde. Solo que el azul no se ve, se ve la verde. Eso es lo que hace el efecto máscara.
Lo mismo que hicimos ahí, entonces vamos a hacer algo muy parecido. Insertamos una capa, no importa qué capa diga. Aquí para mí sería la capa 4. Y en esta capa entonces, justo cuando empieza aquí el trazo, debe ir como un círculo con resplandor. Entonces cogemos un círculo con relleno. Podemos coger este verde y hacemos un círculo acá. Cogemos el círculo, le damos F8, clic de película, aceptar. Vamos aquí a filtros, más, y yo le puedo dar iluminado, desenfocar, sombra. Entonces yo puedo hacer que sea un bisel, ¿sí? Con este lo quito. Yo puedo darle un desenfoque, si ven que se ve como borroso. Entonces yo puedo aumentar el desenfoque, tanto horizontal como vertical. Entonces que se vea ahí un poco como algo borroso. Entonces ya hice ese efecto ahí. Ahora me ubico aquí en el 1, me ubico ahora en el 2, F6, y corro a donde va el trazo verde. F6 y corro acá. F6, corro acá. F6, 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 F6 y F6. ¿Listo? Bueno, esa sería esa parte. Ahora vamos a insertar una capa y yo noto algo, que en la original siempre hay un texto aquí a la vista desde el principio. Si ustedes miran, siempre está este texto. Entonces ya saben cómo hacer el texto, ¿no? En otra capa, cogen la herramienta texto, escriben el título, escriben el texto. Ustedes después pueden cambiar el diseño, pueden seleccionar esto que sea en un color, por ejemplo negro, el título sí azul. Pueden cambiar tamaños y tipos de letra. Entonces aquí le vamos a ajustar a ventana y vamos a poner los mismos dos botones que también están aquí en la original, para avanzar o para retroceder. Entonces venimos acá, le vamos a insertar otra escena para la siguiente. Vengo acá, me devuelvo a la 3, ventana, bibliotecas comunes, botones. Vengo ahora, espero que cargue, bajo acá, utilizo los mismos, ¿no? Entonces aquí utilizo para avanzar y para retroceder, ¿no? Entonces, herramienta selección, vengo acá, le doy F9 o ventana acciones, digo go to. Como estoy en la escena 3, quiero ir a la escena 2, fotograma 1, y le doy ventana acciones, go to. Como estoy en la escena 3, quiero ir a la escena 4, cierro el fotograma 1. ¿Listo? Yo puedo ir aquí a la escena 4 y la idea es avanzar con la animación. Me vuelvo a la 1. Entonces control enter. Vengo acá, bueno, ya saben que aquí deben estar todos los textos. Avanzo. Se ve la animación. Un poco diferente, pero pues tiene el mismo sentido. Entonces le damos clic. ¿Qué pasó ahí? Que en la 3 no pusimos stop. Cerramos acá, vamos a la escena 3 y justo en una que hayamos llegado, puede ser acá o acá, recuerden que damos F9 o ventana acciones y le damos stop para que se detenga, por si no pasa lo que vimos ahorita. Otra vez control enter, avanzar, avanzar, quiero ver esta, miren que ahí se detuvo gracias al stop. Si le doy siguiente, él se fue a la escena 4, pero como no hay nada, se volvió rápido a la 1. ¿Listo? Bueno, aquí la continuación en la escena 4, la idea es que busquen esta imagen, copien, peguen, aquí le pueden dar a esta ventana, esta parte de abajo la pueden dar un poquito para que no salgan por la escena. Lo importante es que el cerebro se vea así como con este corte. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Aquí en la capa 2, insertamos la capa,
en esta capa vamos a hacer lo siguiente. Dependiendo de la sustancia que usted tenga, tiene que saber qué área afecta el cerebro. O sea, por ejemplo, si fuera esta área, entonces usted coge una herramienta círculo, recuerde que tiene oprimido la herramienta oval, no le vamos a poner contorno, entonces aquí en el lapicito cogemos esta de roja, el color sí, el color que usted quiera, suponiendo que esta es el área que usted tiene que hablar. Entonces lo primero es seleccionarla, coger la herramienta pincel, si de pronto no es así tan regular como un módulo, si de pronto es esta parte también, entonces usted lo puede terminar de colorear. ¿Listo? Si no le gusta el color, ya miramos cómo lo cambiamos. Suponiendo que está esta parte, coge la herramienta de selección, con shift primero esta parte, esta, toda el área, y le puede cambiar el color que usted quiera, es mejor un color plano. Entonces, la idea es que esto actúe como un botón, que cuando pase sobre esta área se vea alumbrar eso, ese espacio del cerebro. Entonces vamos a poner F8, que ya permite aceptar, vamos a darle color alfa y aquí podemos hacerlo transparente. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo en 0. Bueno, después de hacerle transparencia le damos F8, le damos botón, aceptar. Entonces le damos doble clic acá, vamos a sobre, le damos F6. La idea es que cuando esté sobre le damos clic acá y el alfa sube. Se hace un poco más nítido, no totalmente, pero se hace más nítido. Quiere decir que cuando está en reposo no se ve nada y cuando está sobre actúa así. ¿Listo? Estamos en la capa 2, que es donde está el botón, doble clic. Cuando está sobre, también vamos a poner un texto, ponemos el color del texto. Y aquí la idea es escribir cuál es esa área del cerebro. ¿Listo? ¿Cuál es esa área? ¿Cuál es el área? ¿Qué hace esa área del cerebro? Y si quieren otro texto o ahí mismo, cómo esa sustancia afecta esta parte del cerebro. ¿Listo? Es decir, tienen que escribir el área del cerebro que corresponde, ¿sí? Tienen que escribir el área del cerebro, tienen que colocar también cuáles son las funciones de esa área del cerebro y también cuál es la afectación que la sustancia que usted está trabajando como tal afecta al cerebro en esta área. ¿Listo? Entonces tiene que pasar esas dos cosas sobre. Me vuelvo a escena 4 y aquí recuerden poner un stop. Entonces vamos a ventana, acciones, stop. Cerramos. Entonces vamos a probar control enter. Recuerden que ya teníamos unos botones, entonces siguiente. Miren que aquí cuando paso sobre se ve esa área resaltada y aparece el texto. Miren que este texto salió como con un palito, vamos a arreglar eso. Entonces vuelvo acá, cojo la herramienta de selección, sé que aquí está el botón, no se ve porque está completamente transparente, le doy doble clic, doy a sobre, y miren que aquí este texto quedó con un recuadro, es porque dice introducir texto, ponemos estático. Y ahí sí el texto estático, entonces yo ya le puedo cambiar de color. ¿Listo? Entonces ya puedo probar otra vez, control enter. Siguiente. Es cuando paso aquí, miren. La idea es que me muestre cuál es el área del cerebro, qué funciones tiene esa área del cerebro y qué afectaciones tiene por la sustancia. ¿Okay? Listo, eso es todo. Chao.